Si no te lavo, no tendrás parte en mi reino. Hoy celebramos la hora santa de Jesús, la hora en la que está con sus apóstoles y les prepara para el dolor, para la cruz, el sacrificio, a través del amor que se da en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, que es la Eucaristía, el mismo que se entrega a sus almas. Hora que no tiene fin, que es en todo tiempo, en todas las épocas, porque las almas que están unidas a Jesús deben siempre prepararse para la cruz a fin de llegar a la gloria. Y Jesús está lavando los pies de sus apóstoles, pero en estas palabras no se refería al agua, si no te lavo, ni a los pies, sino que se refería a esa fuente que emana de su pecho, de su corazón desgarrado, brota el agua que lava, y ese agua es su sangre, que es el agua más limpia de la creación. Y su sangre es la que lava los corazones, lava las almas y lava los cuerpos, porque su sangre es vida y vida divina en las almas. Y en ella está todo y será todo. La sangre de Cristo anula las dolencias y las imperfecciones y transforma el alma en un ser puro e íntegro, haciéndola digna del reino de Dios, de tomar parte con Cristo en su vida, en su reino. Nadie es tan puro aquí en esta tierra que no tenga necesidad de un baño de sangre, y de ese baño de sangre. Por eso el Señor le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. La sangre de Cristo desciende allí donde hay contrición, donde hay arrepentimiento, y por eso en la confesión se lavan las almas en la fuente del Salvador, que es su sangre preciosísima. Y por eso lo primero para acercarse a Dios, la sangre de Cristo. Sin la sangre, el alma no puede acercarse a Dios, tiene que purificarse antes y tienen que ser perdonados sus pecados para entrar en Dios. Y por eso el bautismo necesario para entrar en el mundo espiritual y divino. Y por eso en la oración lo primero que hay que hacer es ver nuestras miserias, ver nuestros pecados y pedir que Dios se nos purifique, que nos perdone y que nos lave con la sangre de su Hijo. Si no te lavo con mi sangre, no tomas parte conmigo, no te unes a mí. Cristo se hizo pecado, cargó sobre él todo el pecado del mundo. Sudó sangre porque sentía repugnancia viendo ese pecado
hecho en él. Esa lepra en él se hizo pecado realmente, sin pecar. Cristo, siendo inocente, pasó a ser el culpable. En la hora de su pasión ya no era el Verbo de Dios, sino el hombre. Y un hombre maldito que muere en una cruz, que era la muerte para los malditos, para los condenados. Y su padre, viendo el pecado en él, la lepra en él, tuvo horror de su hijo. Horror. Jesús cargó con todas nuestras inmundicias, las pasadas, las presentes y las futuras, todas. Toda nuestra vida está en los hombros de Cristo. Nada se escapa. Se abismó en el pecado del mundo entero. Cristo se sumergió en un pútrido estercolero, que esa es tu vida. Un pútrido estercolero, para así descargar sobre él, y no sobre la humanidad ni sobre el mundo, la justicia de su Padre. Jesús se hizo hostia del pecado, víctima del pecado. Y por esta obra su sangre lava y permite la entrada al reino de Dios. Y sin esta obra, el Padre lo hubiera aniquilado todo y hubiera comenzado otra cosa, otro mundo, otra humanidad, otros ángeles, otra creación. Jesús abandonó su libertad y su pureza, que eso es la atmósfera del cielo, la libertad y la pureza, y descendió a nuestra cárcel para darnos la libertad de los hijos de Dios. Y lo hizo esto porque nos ama. Y no había otra razón. Y su amor es más fuerte que nuestros pecados, que nuestro pútrido estercolero. Dios nos ve como un estercolero. Por encima de eso está el amor. Dios nos ve como lo que somos. En este mundo somos una miseria, un pecado. No valemos nada. Jesús descendió a nuestra casa porque nos ama. Jesús se privó de su libertad de Dios y se convirtió en esclavo de una carne solo por amor al hombre. El Espíritu de Dios, el infinito, fue encerrado en una carne, obligado a pasar frío, calor, hambre, sed, cansancio, solo por amor a los hombres. El amor está más allá que una idea. Dios nos ve miserables, pero nos ama a pesar de que seamos miserables. Eso es el amor de Dios. No se puede comprender. Jesús podía ignorarlo todo,
pero quiso conocer lo que es el hombre en este mundo, para así amar más al hombre. Y ha querido compadecerse de los hombres, padeciendo los mismos asaltos y luchas que padecemos. Ha querido comprender lo fácil que es quedar hipnotizado por Satanás en este mundo, y por eso quiso ser tentado en el desierto. Y esto solo porque ama al hombre, nos ama. Por eso la cruz no es un hecho más en la vida de Cristo. La buscó por amor al hombre. Y en ese amor dio a la cruz, dio al dolor, dio al sacrificio, dio a la renuncia el sentido divino. Ya se puede sufrir por una razón divina. Se sufre para amar, como Cristo. Cristo vino de su cielo a este mundo a sufrir porque ama, para amar al hombre. Se sufre para amar y no se puede amar en este mundo si no hay sacrificios, si no hay renuncias, si no hay desprendimiento. Si estás cogido a algo, apegado a algo, no puedes amar. Porque el amor está por encima de cualquier cosa de este mundo y de cualquier criatura de este mundo. Jesús viene a lavarnos con su sangre, pero en esta hora de su amor y de su dolor también está la traición. Uno de vosotros me traicionará. Si la flagelación fue el suplicio de una hora, la traición es el suplicio que dura siglos y siglos y que flagela continuamente el cerrado corazón de Jesús. El amor de Dios fue traicionado por uno de los suyos. Y esa traición siempre está presente en su iglesia durante 20 siglos. Siempre se renueva. Los que Él ha escogido lo traicionan. Solo que hay que leer atentamente la vida de la iglesia en estos 20 siglos. Papas, obispos, sacerdotes, religiosos, fieles, y se verá la traición como un hecho más que no pasa en la iglesia, como el pecado repetido de Judas, que no pasa. Y no pasa porque tampoco pasa el amor de Dios por los suyos. Donde está el amor, allí también está el odio y la traición en este mundo. Porque vivimos en un mundo en donde la vida se convierte en una batalla espiritual. Y no se puede vivir sin luchar contra aquello que quiere derribar y anular las obras del amor divino. No se puede vivir en paz en este mundo sin la lucha continua. La traición de Judas abrió las puertas del Calvario, de la muerte en cruz. Y en la iglesia de hoy se vive la traición, la misma traición.
que va a llevar al cuerpo místico de la Iglesia, de Cristo, al Calvario y a la muerte en cruz. Es la tradición lo que abre las puertas del Calvario. Por eso ya en el Vaticano ya está la traición y ya está el Calvario, ya está la cruz. La Iglesia en estos tiempos tiene que ser crucificada como lo fue su cabeza, para que muriendo como Cristo murió, resucite y ya no haya en ella ningún traidor y ni ninguna traición. Estamos viviendo en esta hora de la traición en la Iglesia y estamos pues entonces a las puertas de la persecución. Y en esta hora debemos prepararnos para poder alcanzar la tierra prometida, la gloria, los nuevos cielos y la nueva tierra, a través de la persecución, del Calvario y de la muerte en cruz. Y no hay otro camino. El camino lo puso Cristo. Y es el mismo siempre. No cambia. No hay otro camino en este mundo. Y solamente se puede salir de esta cárcel, de este mundo, amando, como Cristo amó. Amaos los unos a los otros, como yo os amé. Jesús nos ha amado desde la cuna hasta la cruz. Y ni el frío ni la miseria de la primera noche en el mundo, ni la agonía de su última noche en la tierra, le impidió a Jesús amarnos. El amor es más fuerte que la muerte, que la agonía y que el frío. Se puede amar en la muerte, se puede amar en la agonía. Porque el amor no está fundamentado en algo humano, natural o material. El amor nace del Espíritu y se ama en el Espíritu. Pase a lo que pase a nuestro alrededor y estemos como estemos. Es precisamente en el dolor donde el amor alcanza sus más altas cumbres, donde se revela el amor en el dolor. Cuando se sufre, ahí se revela el amor. No hay amor más grande que el que sabe amar, aunque se sabe odiado, traicionado. Así nos amó Jesús en la última cena, lavó no solamente los pies del traidor, sino que se dio a él en el alimento de la Eucaristía. Esto es el amor. Me doy al otro, aunque sé que me va a traicionar. Lo amo, a pesar de que me va a traicionar. No hay amor más grande que el que sabe amar, aunque se sabe odiado, traicionado. Por eso se puede amar a los enemigos. Eso es el amor de Jesús, el que se da gratis, aunque sepa que ese dar se va a convertir en ese alma en condenación. Cristo se da para salvar a ese alma, pero ese alma por su libertad transforma ese don, esa gracia, ese amor en odio, en condenación. No hay amor más grande que el que sabe amar,
a quien le tortura. Ese fue el amor de Jesús en la flagelación, en la crucifixión, en la muerte en cruz. Ese fue el amor de los mártires que los estaban matando y estaban amando. A pesar de eso, saber amar a quien me está torturando, eso es el amor. Hay que amar al otro como Jesús nos amó, porque el odio extingue la luz. El simple resentimiento ofusca la paz. Dios es paz, Dios es luz, porque Dios es amor. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Ama. ¿Quieres tener luz en tu inteligencia? Ama. Si nos amamos como Jesús nos amó, si no nos amamos como Jesús nos amó, no podremos poseer a Dios. Hay que imitar a Jesús en el amor. Hay que ser semejantes a Jesús en el amor. Y para poder amar así, para eso es la Eucaristía, que forja mártires. De una criatura temerosa, débil, viciosa, la Eucaristía hace héroes, héroes en el amor, héroes de la vida divina. Por la sangre se accede a Dios en la purificación, se quita el pecado, se inicia el camino de la santidad. Por la Eucaristía, el amor hace santos. El sacramento de la confesión purifica, pero no alimenta, no me santifica. El sacramento de la Eucaristía alimenta y me santifica. Porque es amor. Y el amor hace santos. El hombre se hace divino porque se nutre con un alimento verdadero que baja del cielo y que del cielo nos trae todas las energías para hacernos viriles en la gracia. Y por eso quien es sano y fuerte en el espíritu sabe amar al prójimo más que a sí mismo, como Jesús nos amó. Y para ser verdadero, el amor no debe consistir en palabras, sino en hechos. Si no hay obras, si solo hay sentimientos o palabras bonitas, no hay amor. El amor es una obra, y una obra concreta, y una obra en la verdad. Y este amor debe ser activo, como su fuente que es Dios. Un amor que no se cansa de obrar, ni siquiera por las desilusiones que llegan de los demás, a pesar de los demás que nos hacen daño, que hablan esto de lo otro, hay que seguir amando, hay que seguir obrando, haciéndoles el bien a los demás. La Semana Santa es la obra del Verbo encarnado, porque en la Eucaristía, en ella está el Padre que bendice, el Espíritu que ama y el Verbo que obra. La Eucaristía es la obra del Verbo. La Semana Santa es la obra del Verbo encarnado. Por esto
Hoy este día es la obra del Verbo. Por esta obra el Verbo desciende a nosotros en la Eucaristía y se nos da como alimento para santificarnos. El Verbo es la palabra que obra. Jesús es alimento para el espíritu, de alimento para el pensamiento. El pensamiento se nutre de la palabra de Dios, que es el Verbo. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Y por eso es la inteligencia lo que nos hace ser semejantes a Dios. Porque es la inteligencia, porque en la inteligencia está la memoria, el intelecto y la voluntad. Estas tres cosas te hacen ser semejantes a Dios. Para poder ser capaz de recordar, de entender, de querer el bien, es necesario que tu pensamiento se nutra de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es la Sagrada Escritura, es la misma vida de Cristo, es la Eucaristía. Sin la doctrina de Cristo, el hombre se hace esclavo de muchas doctrinas que son erróneas. Sin la doctrina de Cristo, el hombre camina sin brújula, sin timón. Sin la doctrina de Cristo, el hombre abandona a Dios y se aleja de Dios. Por eso, la iglesia que vemos en el Vaticano no es la iglesia de Cristo, porque no sigue la doctrina de Cristo. Sigue una fe católica desviada. Por eso, para amar a Dios, es necesario la verdad, permanecer en Jesús. El amor es una obra, pero tú ante los demás no puedes obrar la mentira, porque entonces no amas. Para hacer la obra que tienes que hacer ante los demás, tienes que permanecer en Jesús. Si permanecieres en mí y mi doctrina permanece en vosotros, os será dado lo que pedís. No se puede amar en la mentira. El amor produce la unión de voluntades. Y cuando las voluntades están unidas, también lo están los entendimientos. Tu entendimiento con el entendimiento de Dios. Y entonces eres semejante a Dios en la unión, en el amor. El amor une en la verdad divina. Para amar es necesario permanecer en Jesús, en la verdad divina, en la palabra de Dios, en el pensamiento del Padre, en el amor del Espíritu, permanecer. Que en tu mente esté la verdad divina. Si en tu mente están otras verdades que no nacen de la verdad divina, ya estás fuera del amor, ya estás fuera de Cristo. Por eso las filosofías extrañas y las teologías extrañas apartan de Dios, apartan de Cristo, apartan de la Iglesia y nos llevan a la condenación. Si no se permanece en la verdad, el hombre no ama, sino odia. Se ama en la verdad, no fuera de ella, y no en cualquier verdad, porque hay verdades que matan, que asesinan las almas.
pues no son verdades, son mentiras camufladas, son engaños camuflados. Se ama en la verdad, no fuera de ella, y quien odia a Jesús es odiado por el Padre, porque quien odia a Jesús odia a su Padre, ya que Jesús y su Padre son una sola cosa, uno solo. Es la palabra que es el pensamiento del Padre. Es la palabra que es el mismo pensamiento del Padre, unión, una sola cosa. Para amar a Dios hay que permanecer en la verdad. Y si para amar a Dios tengo que permanecer en la verdad, entonces la voluntad de Dios es que seamos otros tanto Jesús. Lleva a la conclusión, porque si tienes que permanecer en la verdad, tienes que ser otro Jesús. Porque si no permaneces en la verdad, ya eres otra cosa, Jesús. Y de esta forma, siendo otro Jesús, no solamente se obtiene todo lo que se pide, sino aún más de lo que se pide. Y no solamente se hacen las mismas obras que Cristo hizo, sino mayores. El Padre esparce sus tesoros sobre su Hijo en un continuo flujo de amor. Y el que está en el Hijo, el que está en Jesús, el que permanece en Jesús, que eso es ser iglesia, el alma unida a Cristo, unida místicamente a Cristo, eso es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Y para hacer la iglesia, para levantar la iglesia que Dios quiere, hay que estar unidos a Cristo, unidos en la verdad divina. Por eso no se puede levantar una iglesia cuya fe se pone por encima de la fe divina, como existe hoy día. Que se ha puesto por encima de la palabra de Dios las palabras humanas, los argumentos humanos, la teología humana. El que está en el Hijo goza de esta infinita efusión. El Padre esparce sus tesoros sobre su Hijo en un continuo flujo de amor. Y estos tesoros que da el Padre a su Hijo, los tienes tú por estar unido a Cristo, por ser otro Cristo, por amar como Cristo ama. Por eso en el amor se puede pedir todo, porque Dios puede darlo todo. Dios ahora mismo nos puede dar lo que no tenemos, lo que necesitamos para afrontar estos tiempos, porque no lo tenemos ahora. Y para Dios no es imposible darlo todo ahora mismo. En el amor se puede pedir todo, porque Dios lo puede dar todo. No hay límites para Dios, no hay condiciones para Dios. Jesús ha pedido para nosotros su misma gloria, capítulo 17 de San Juan. Es más, nos la ha dado para que seamos semejantes a las tres personas de la Santísima Trinidad. Por eso no hay que tener miedo de
osar demasiado en pedir a Dios, porque en el corazón de Jesús está nuestro Padre eterno, que da todo a quien se asemeja en todo a su Hijo Jesús. Hoy es el día del amor. Y por eso esta predicación de lo que es el amor. El amor es un espíritu que nace del Padre, de la inteligencia del Padre, y que se obra en el Verbo.